¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros, señoras y señores. Nos da muchísimo gusto saludar a todo el amplio auditorio que nos hace favor de acompañarnos a lo largo y ancho de toda la Baja California por las estaciones de Grupo Cadena, igualmente en Canal 45 de televisión para la región Tijuana-San Diego y de la misma forma en cadenanoticias.com para el resto de México y el mundo, justo con sus plataformas en redes sociales, a quienes como siempre agradecemos su participación y comentario. El día de hoy nos da muchísimo gusto platicar con alguien que se identifica muy bien con una frase que hemos escuchado a lo largo de una muy exitosa carrera como comentarista deportivo, como narrador, y que proyectaba dentro de esa frase lo que desde mi punto de vista es la base del deporte que tiene la etiqueta del más popular en el mundo. Un fútbol que en ocasiones ha caído en aquello de prefiero que no me metan gol a meterlos. Y es contradictorio porque el fútbol nació para adelante. El objetivo primario del deporte es meter gol en la portería contraria y no evitar que te los metan a ti. Sin embargo, hoy platicamos con el hombre de la pelota, está en el fondo, don Raúl Sarmiento, y también le vamos a preguntar si es todo para adelante a la Carlos Reynoso o se justifica un poquito esta situación en el fútbol moderno de pensar primero en defensa y después en ataque. Mi querido Raúl, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros en Cadena Deportes. No, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Un saludo para toda la franja de California y todo ese terreno que ustedes abarcan excelentemente en su cadena. Es un gusto enorme que me tomen en cuenta y aquí estoy a sus órdenes. Gracias por la introducción. Es muy interesante, muy apasionante el tema que tocas. Como todo en la vida debe de existir un equilibrio y yo soy fanático del equilibrio. Yo comparo mucho el fútbol y cualquier actividad con el ajedrez, donde tienes tú, la meta es llegar y darle jaque al rey, ¿no? Matar al rey. Y pues los grandes maestros, algunos eran muy de atacar, de ir por el rey, otros de proteger a su rey y poco a poco ir avanzando hasta lograrlo. Entonces yo creo que lo que debe de existir es un equilibrio entre defensa y ataque para lograr el éxito. Mi querido Raúl, ¿qué tiempos nos están tocando vivir? Yo creo que todos habíamos tenido en algún momento esta situación de leer sobre la gripe española en 1918. Nos había tocado tal vez agarrar un libro y tener ciertas referencias, ya sea históricas o de ficción, de epidemias o pandemias, películas, pero no esperábamos que nos tocara vivirla en carne propia. Te pregunto, ¿cómo ha sido para ti este difícil momento del COVID-19? Mira, lo dices muy bien, la verdad es que jamás nos imaginamos. Yo veía, eh, soy un fanático de los griegos y los romanos y veía los problemas que tuvieron de sanidad, cómo Roma de repente se hundía por aquellas terribles enfermedades las cuales no podían vencer. Entonces, no pasa de ahí, no pasa de la imaginación, pero cuando vives la realidad, pues siempre te llevas una verdadera sorpresa y sobre todo a mí lo que más me preocupa, lo que más me pone nervioso es la falta de capacidad mía para poder resolver el problema porque no está en mis manos. Eso es una problemática de toda mi vida que cuando las soluciones no están en mis manos, me conflictúan, esa es la verdad. Entonces, este problema del COVID no está en mis manos resolverlo, ni en manos de muchos, lamentablemente. O sea, no es, como decimos en mi colonia, Roma, de la Ciudad de México, enchilame otra, ¿no? Es muy complicado, y ha sido muy complicado para tu servidor, acostumbrado a moverse, a vivir, a hacer muchas actividades, en fin, sí, de repente tener más de 100 días
sin salir más que al súper o a la farmacia. Es feo no ver la ciudad, no ver a tus familiares, no ver a tu gente querida con la frecuencia que quisieras. Es muy complicado, al menos para mí sí lo ha sido. Tratas de buscarle lo positivo a todo, tratas de salir adelante, pero cuesta y pues finalmente hay que ponerle buena cara, ¿no? Y tratar de ser positivos en todo, pero no es sencillo. Raúl, ¿qué impacto tuvo bajo ciertas circunstancias en el mundo general del deporte, ¿no? A veces, sobre todo quienes como tú, como yo, nos dedicamos a esto, dábamos como por sentado que todo pasaba, ¿no? Y que terminamos el béisbol y nos encadenamos al básquet, termina el básquet y empieza el americano, termina el americano, y de repente volteas y dices, siempre hay fútbol, a toda hora, a todo momento, si no es en México, es en Europa, si no es en Europa, es una copa, siempre hay algo en el mundo futbolístico. Pero de repente, digo, con todo y que ya regresaron en su gran mayoría, de repente nos quedamos sin nada, Raúl. Sin nada. Es duro, ¿no? Es duro voltear y ver que no tenemos nada y que no puedes, te repito, para tratar de explicar mejor, y que no puedes hacer nada. Yo hubiera querido hacer algo para poder prender la tele y ver algo, pero prendes la tele y encuentras soluciones que te tratan de dar en películas viejas, esto que hicieron en Estados Unidos y en México de los juegos electrónicos, a lo mejor por edad a mí no me causaron mayor atractivo, aunque entiendo, aunque entiendo lo que intentaron, o sea, y está bien, que bueno, cuando menos un sector de la población sí se distrajo y eso es positivo, eso se los agradezco, pero esa es la problemática, que volteabas y decías, ¿y ahora? ¿Para dónde nos hacemos? Esta modalidad, Raúl, digo, obviamente dicen que a proyección y a futuro muy probablemente no nos va a tocar a nosotros, probablemente tampoco a nuestros hijos, pero dicen que esto es un preámbulo de lo que podría ser el deporte en el futuro, ¿no? Esta situación del deporte totalmente bajo la tecnología. A mí no me agrada en lo más mínimo pensarlo, pero ya vimos una alternativa, ¿no? Sí, sí, ni a mí, ni a mí. Yo espero que los deportes se puedan seguir jugando en los campos deportivos y que hacer deporte no sea solamente subirte a una banda eléctrica y jugar de alguna manera con un aparato, ¿no? Ojalá toda la vida y para siempre en nuestro mundo exista la posibilidad de salir a un campo verde y correr, batear, lo que sea, boxear si quieres tú, pero en una arena, no a través de los controles de un aparato que, pues, imagínate nada más y que toda tu actividad física sea en una banda corriendo ahí porque no tienes campos o lugares donde hacerlo, debe de ser horrible. Yo espero que ni a mis nietos ni a los hijos de mis nietos les toque eso, ¿no? Porque será horrible, pero no adelantemos vísperas porque ¿te acuerdas de los supersónicos? Sí, sí, claro. Ahora veo los memes y me da risa porque yo de niño veía esas caricaturas y decía, uy, todo automático, no, eso no me va a tocar. Y mucho de lo que se veía en esa serie, mucho de lo que se veía, hoy es una realidad. Oye, Raúl, estamos platicando a 3,000 kilómetros de distancia, como si estuviéramos sentados tomándonos un café en la sala de tu casa. Gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por venir. Sí, es increíble. El otro día platicaba yo en una de estas entrevistas que me hicieron el favor algunos muchachos de una universidad y me decían que cómo era lo de los avances, porque como yo empecé en un periódico, radio, televisión, en fin, yo les decía que es increíble lo que ha avanzado la comunicación. Las primeras veces que yo iba de enviado por Televisa o por el periódico a un evento, por ejemplo, el Mundial de España, que fue por el periódico del Heraldo de México, nosotros terminaban los partidos, te ibas a la máquina de escribir, tecleabas en la máquina, sacabas tus hojitas y las llevabas a una oficinita ahí dentro de lo que era
el centro de prensa de los estadios en el Mundial de España, estadios que siguen utilizados en el fútbol español por todos los equipos, y ibas a una oficina y entregabas tus hojas al Telex, y entonces ahí había un operador que le dabas, que escribía una gran velocidad y perforaban una cinta. Entonces esa cinta perforada la conectaban a un aparato con una clave para que llegara esa cinta, esa perforación a México y saliera perforada, y ya en México la pasaban a otra maquinita para que saliera el famoso Telex. Entonces era una operación que, pon tú, el partido allá en España terminaba a las 4 de la tarde, hora de México, y en la redacción en México estaban terminando el proceso como a las 7, 8 de la noche, era un proceso de 4 horas. Entonces imagínate que hoy vas a Japón, prendes tu teléfono y mandas tu reporte. O si no, tienes un aparatito que conectas a la cámara del aparato del camarógrafo y solito sube al satélite y llega inmediatamente. Porque ya no es ni microondas, ya no es todo aquello que nosotros tardábamos y que tenías que ir íbamos a Tijuana y había un gran evento y teníamos la nota, entonces había que ir a telégrafos o había que ir a teléfonos y ahí nos conectábamos para que llegara. Entonces era otro mundo y, como bien dices, mira, aquí estamos platicando. ¿Te acuerdas, Raúl? Digo, ahorita que me hiciste rememorar un montón de cosas. Yo me acuerdo, mi primera participación fue igual que la tuya, entrando a una redacción con unas máquinas Olivetti metálicas, gigantescas, que pesaban 1 tonelada. Si se te caía en un pie, muy probablemente dejabas de caminar 6 meses. Y cuando entrabas a la hora pico, cuando estaban todos los compañeros, el ruido, el sonido que se... Era algo, el olor, Raúl, era la tinta, la corrección, ¿te acuerdas? De que tenías que sacar el borrador o el papelito, aquel Corex, claro, para con una sola tecla quitar el error. Claro, tienes toda la razón. Todo eso ya no existe, Raúl. No, por eso te digo que no adelantemos vísperas, porque al paso que vamos como humanidad, vamos rapidísimo. Soñábamos con llegar al año 2000. Y mira, ya van 20 después. ¿Cómo se da el caso de que ese niño Raúl Sarmiento de la colonia Roma se interesara por la crónica deportiva? Digo, todos quisimos en algún momento ser el deportista, ser el futbolista, ser el boxeador famoso. Es un sueño que yo creo que todo niño acaricia en algún momento en su infancia, viendo la tele, escuchando la radio, enterándote de quién es la figura preponderante del momento. ¿Cómo fue el enamoramiento del niño Raúl con los deportes y después el proceso para lo demás? Mira, el enamoramiento con el deporte nació por mi padre. O sea, mi padre fue futbolero toda su vida, intentó jugar al fútbol. Estoy hablando de hace muchos años y en paz descanse él. Y se acercó, según me platican y me platicaron algunos amigos, muchísimo al fútbol, pues semiprofesional que se jugaba en aquellos tiempos. Llegó a reservas y pues tuvo amigos importantes del medio como Horacio Casarín, que tuve el gusto de conocer. En fin, personajes que jugaron al fútbol mexicano en un muy buen nivel, allá procedentes de la colonia Santa María la Ribera, que fue una colonia muy importante en la Ciudad de México para los años 40, ¿no? Más o menos. Entonces, el fútbol ahora sí que lo traía yo ya en la sangre, el amor por el deporte. Tenía un tío que era súper aficionado al box y conocí a José Medel, un gran boxeador mexicano. El Huitlacoche. El Huitlacoche Medel, exactamente. Entonces, tuve la suerte de estar siempre cerca del deporte y lo que yo soñaba era ser futbolista, primero que nada. Por ahí se me metió de repente la locura de ser torero porque tuve un tío español
que me llevaba a ver a Joselito Huerta, Paco Camino, al Cordobés. Iba yo a la Plaza México, al Toreo de Cuatro Caminos, que ya ni existe, y es un muy bonito centro comercial, que pues a mí me da mucha risa porque nadie se imagina que ahí hubo una plaza de toros que fue histórica, techada, extraña. A nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Era una a cosa nivel mundial. así, sí, el toreo era una cosa especial, ¿no? Entonces, bueno, pues así crecí, siempre con esas ilusiones, pero lo más pegado era el fútbol. Tuve la fortuna de que no lo jugaba maravillosamente, pero no tan mal, y así llegué hasta que un día, viéndome entrenar, estaba yo a prueba en el Atlético Español, después de haber tenido un pequeño pasaje por la segunda división. Me vio entrenar la gente del Veracruz, que habían ido a jugar un partido ahí contra el Atlético, y el presidente del Veracruz, don José Ajo, me invitó a irme a Veracruz. Venía un torneo que se llamaba el Nuevos Valores, entonces pues ahí me emocioné y me fui a Veracruz. Y allá estuve, cosa muy rara que no pasa ahí en el puerto, nos fuimos a la huelga, y, y el equipo tuvo que parar un tiempo. El entrenador era Ricardo de León y apoyó la huelga, y entonces compañeros como Ricardo Brandón, como Manolo Herrero, como Chava Ruiz, el Torombolo García, estoy hablando de la prehistoria, ¿verdad? Pues decidieron hacer la huelga. Yo pues, pertenecía al grupo de jugadores, entonces pues también. Y luego llegó otro entrenador, terminamos de hacer la pretemporada, todo iba muy bien, y faltando unos días para iniciar ese torneo, el profe Alvarado habló conmigo y me dijo, mira, nos gusta, queremos formalizar contigo, pero te vamos a prestar al Morelia. Él había dirigido al Morelia y me querían mandar a la segunda división prestado. Y la verdad no me gustó, no me agradó la idea. Dije, no, si no puedo dar para jugar en primera división, yo no me voy a ir a segunda. Me regreso y termino de estudiar. Me trataron de convencer de que era lo que me convenía, que era un año. Y yo decía, no, voy a empezar a andar por ahí dando vueltas y no. Y se me metieron mis 5 minutos de Sarmiento y no acepté, y me regresé a la Ciudad de México. Hablé con mi padre, me apoyó, y se lo agradezco toda la vida, y regresé a terminar mi preparatoria. Y amigos míos ligados al fútbol fueron los que me dijeron, tú tienes que seguir en esto, no te puedes alejar del deporte. Y un muchacho que jugó en Zacatepec y en León, Manuel Aguirre, amigo mío desde la secundaria, me dijo, ¿por qué no estudias periodismo y sigues ligado al deporte? Entonces no había carrera o escuelas en México para estudiar periodista deportivo, no existían. Entonces me recomendaron la Carlos Septién García, y me fui y me inscribí y empecé a estudiar. A los 2 años me llegó una oferta, una posibilidad, no una oferta, sino la posibilidad de que me dieran chance de trabajar en el Sol de México, de una cadena muy importante, la García Balseca, hoy de los Vázquez Raña. Y entonces, pues decidí aceptar la posibilidad y me fui. Ahora sí que me probé, me aceptaron y me quedé ahí un año, y luego ya me llevaron al Heraldo de México. Ahí sí llegó una oferta formal, y después de 5 años de andar en el periodismo escrito, me llegó la oferta de ir a trabajar con Televisa, y bendito sea Dios, hasta el año pasado duramos ahí, y así fue. Yo digo que encontré mi segundo amor laboral en los medios de comunicación, pero la verdad, tengo que aceptarlo, lo mío es el deporte, el fútbol, y por ello encontré esto tan apasionante. Decías una cosa que me dijeron hace 40 años, y pues me hiciste transportarme, así como dices que yo te pasé para allá. Los primeros días que estuve en la redacción de los periódicos, se acercó a mí
Raúl Sánchez Hidalgo, paz descanse, un gran periodista deportivo, y me dijo, cuidado, porque el olor a tinta se mete en las venas y nunca sales. Aquí hay doctores, hay ingenieros, que por alguna razón vinieron a dar al periódico y creyeron que iban a ser colaboradores, y cuando la tinta se te mete en la sangre, no sales. Y no salí. No salí nunca más de los medios de comunicación y estoy muy contento y muy orgulloso. Es que es apasionante, Raúl. Yo siempre lo platico con la gente que nos escucha en radio, con la gente que nos ha visto en televisión durante un buen rato. Y yo estoy convencido de que primero que nada somos y debemos ser muy agradecidos porque Dios, la vida, nos ha puesto en una posición en la que nos pagan por ver lo que más nos gusta, Raúl. Y compartir nuestras opiniones y entrarle en la polémica. Y yo te lo digo sinceramente, yo todos los días me despierto y doy gracias a Dios por eso, porque trabajo en lo que me gusta, ¿no? Tengo la oportunidad de convivir con gente como tú, con gente apasionada, que le encanta lo que hace, y eso no se termina de agradecer. El brinco de la prensa escrita, Raúl, a los medios electrónicos, porque es muy diferente. Uy. ¿Cómo fue? ¿Cómo te adaptaste? Y me imagino lo que ha de haber sido, Raúl, para ti llegar a ese momento histórico, quiero suponer, de Televisa, en donde te encontrabas, no sé si te tocó a Teodoro Cano, a don Fernando Marcos, tal vez a don Ángel Fernández, no sé si te tocó o no, ya no te tocó, pero te encontrabas al Che Ventura, sí. O sea, un montón de gente de extraordinaria capacidad, ¿no? De escuela. De escuela, esa es la verdad. Sí, mira, yo llego en 85, precisamente porque Teodoro Cano, que es como que mi padre periodístico, no como, es mi padre periodístico, después de estar con él 4 años en Heraldo de México, me invita a ir allá. Y yo ya conocía, por ejemplo, a Juan Dosal, que teníamos una buena relación, al Che Ventura, el Che Ventura, que incluso me invitó a trabajar alguna ocasión en la revista del América, entonces ya lo conocía perfectamente. Don Ángel y don Fernando ya habían salido de la empresa. Los reporteros eran Toño de Valdés, Lalo Treyes, Gerardo Peña, Fernando Schwartz, en el Los Toros Adiel Bolio, eran los reporteros de aquel entonces de Televisa, ¿no? Y nombraron a Teodoro Cano jefe de deportes cuando me hizo la invitación y afortunadamente llegamos a un buen arreglo. Yo era jefe de prensa de los Coyotes del Nesa en esa época y trabajaba en Heraldo. Entonces, tuve que dejar todo y me fui, y el salto fue, sí, efectivamente, totalmente distinto. Creo que me ayudó mucho la escuela, porque tuve ahí... ¿No se cortó? Un poquitín, nomás tuve ahí y le seguimos. Bueno, tuve ahí en la escuela un gran maestro, también de apellido Cano, que era del Universal, que nos hizo, a los que estudiábamos ahí, respetar mucho los géneros. Y entonces hablábamos mucho de los géneros periodísticos, que si me preguntas hoy, creo que se ha perdido muchísimo. Entonces, mi primera intención fue tratar de ubicarme en el género que estaba yo. Entonces, ¿qué iba a hacer yo ahí? Me llevaron como coordinador de información y como reportero. Entonces, lo primero que me sorprendió fue que reporteaban muy distinto a nosotros. Ellos iba Toñito de Valdés, y lo bromeamos mucho ahora, nos reímos mucho cuando nos recordamos. Ellos iban, ponían el micrófono, hacían una entrevista y se iban.
ya tenían la entrevista. Y los reporteros de periódico teníamos que ver todo el entrenamiento, esperar, hacer y sacar la nota. Entonces, la gente de la televisión iba por un audio y por una imagen, ¿no? Por, no sé, 3 minutos del entrenamiento y una entrevista. Esa era su nota. Perdón, es que como que quiere entrar una llamada, pero ya la cancelé. Entonces, te digo, fue mi primer golpe. A ver, ¿por qué ellos no se quedan? Entonces, cuando lo platicaba yo con Teodoro y le decía, ¿por qué nuestros compañeros no van y se quedan a reportear? Me decía, es que no son reporteros, ellos hacen noticieros, son conductores, por eso es lo que tenemos que venir a cambiar acá. Y entonces hubo que empezar a hacer una forma diferente en aquellos entonces de lo que se hacía en Televisa. Y entonces empezó a contratar jóvenes que venían saliendo de la escuela para ser reporteros. Y así fue surgiendo poco a poco los Heriberto Murrieta, los Javier Alarcón, una serie de personajes que se fueron convirtiendo primero en reporteros y luego ya pasaron a ser conductores. Pero primero había que reportear Anselmo Alonso, Gerardo Valtierra, Gerardo Lisiaga, todos ellos empezaron con la idea de que fueran reporteros y empezar a respetar lo que es ir a reportear y generar las noticias y entonces ya ganarlas, que era lo que nosotros queríamos, ¿no? Como lo hacíamos en el periódico. Entonces sí me fue difícil. Y me fue más difícil empezar a comentar, porque yo le decía a Teodoro, yo no sé comentar. Yo aprendí a reportear, a la fecha yo creo que soy reportero. Yo no me siento periodista. Si a mí me dices, yo soy reportero, me encanta reportear. Ya lo hago poco, porque ya no es fácil en mi actualidad andar reporteando, pero lo hago. Ahora en esta etapa me encanta estar haciendo entrevistas a través de las redes sociales, me divierto y me sale aquello de antaño. Pero yo le dije a Teodoro, ¿cómo voy a comentar si yo nunca he comentado? Ya no digamos narrar, porque yo dije, yo no voy a ser narrador. Y eso lo tengo que aceptar, yo no quería ser narrador. Entonces Teodoro me dijo, vamos a empezar en el radio, y me presentó gente, y entonces la idea era, a ver, que te vayan como entrevistando y tú vas contestando. Entonces el narrador, ¿y tú qué opinas de esto, Raúl Sarmiento? Entonces yo opinaba. Entonces se me fue haciendo más fácil. No fue así de que yo quería ser comentarista, ¿no? Y fui entendiendo que el narrador es el que lleva el ritmo de la transmisión y va pidiendo colaboraciones. Pasó el tiempo, alguna vez alguien no llegó y me dijeron, pues le tienes que ponerte a narrar. Y bueno, ya llevaba yo unos 2 o 3 años comentando y dije, bueno, pues a ver, hay que resolver esto, hay que echar el bomberazo. Yo no quiero ser narrador, pero ahí te voy. Y parece que les gustó. Y entonces me empezaron a repetir y además yo era el reportero de cancha con Arturo Rivera de televisión. Narraban Juan Dosal, el Rudo, y narraban Juan Dosal y Gerardo Peña. Enrique Bermúdez en Guadalajara, Roberto Hernández Jr. en Monterrey, Roberto Guerrero en Guadalajara. Ellos eran los narradores de Televisa. Y yo era en México y en los lugares donde viajábamos el reportero de cancha. Y se me hacía muy fácil. O sea, ¿por qué? Pues porque era reportear. Yo hoy a los muchachos que están en cancha, cuando todavía tuve oportunidad de tener cierta injerencia sobre ellos, les decía, no me comenten, reporten, no, ya hay un comentarista, ya hay un analista, ya hay 2 narradores, ustedes están en la cancha para decirnos lo que no está pasando, qué está haciendo el técnico, qué están haciendo en la banca, qué está haciendo el juez de línea, qué está haciendo lo que ustedes ven, que es diferente a nivel de cancha que allá arriba, y se los decía porque yo tenía la experiencia de haberlo vivido. Entonces, así fue mi adaptación a los diferentes cambios. Y de repente empieza a darse esa situación por azares del destino. Mencionaste a varios nombres y también muchos cambios estructurales dentro de la empresa a la que tanto tú como yo pertenecimos por muchísimos años. Yo fui aquí en Televisa Tijuana,
24 años parte del equipo. Me fui hace 5, pero viví cosas muy, muy, muy interesantes, muy bonitas, muchos eventos internacionales, Serie Mundial, Super Bowl, en fin. Pero lo que sí te puedo decir es que me acuerdo con muchísima y precisión de ese equipo que mencionaste, de Peña, de Dosal, y tú y el Rudo en cancha. Sí. Era una fórmula muy interesante de trabajo, ¿no? Sí, y el Che y Teodoro Como comentando, comentaristas, así es. porque ya no estaba ni el Conde Calderón, que falleció en el 85 en el terremoto, ya no estaba Fernando Marcos, entonces Teodoro y el Che con los inicios de Lalo Treyes. Te tocan los 80s, te toca el América todopoderoso, la transformación de cremas o millonetas a las águilas, y se te asocia irremediablemente, como a mí, de ser americanistas irredentos. Yo no oculto la cruz de mi parroquia. Tú tampoco, No. pero antes como que era menos evidente. Yo te pregunto, yo siempre he pensado que como antes que ser comentarista yo era aficionado. Le iba a los Steelers en el americano, le iba a los Dyers en el béisbol, le iba a la América en el fútbol. Y yo siempre he pensado que, pues digo, me acuerdo mucho, ¿te acuerdas de Loco Valdés? Claro que sí. ¿Te acuerdas cuando América, América, y ya? Y era una mentadera de madres, Raúl, pero también era una simpatía maravillosa porque el tipo no tenía empacho en decir lo que pensaba, ¿no? Claro. Y de una u otra manera me quedé con eso y yo nunca he dicho que no. ¿Cómo viviste esos 80s? Tantos éxitos, tantas victorias, eras reportero, estabas ahí, los conocías. ¿Y cómo se da esta ligazón con el Raúl Sarmiento después de Zona Águila y toda esa situación? Mira, vamos a empezar que soy americanista desde que nací, porque mi papá era americanista. Yo tampoco lo he ocultado nunca en la vida. Soy americanista desde niño y tuve la suerte de que mi padre fuera muy amigo de Manuel Camacho, un portero del América en los años 60, que disputaba el puesto con Ataúlfo Sánchez, un gran portero argentino, y que nos llevara a verlos entrenar. Entonces yo vi entrenar al papá de Sague, a Javier Fragoso, a Jorge Iniesta, a Ataúlfo, Babá, todos ellos, pues imagínate, entrenaban Arlindo. Arlindo, por supuesto, a todos ellos los vi, lo conocí de niño, o sea, y me hice cazautógrafos, no sé dónde quedó mis tarjetitas, mis cuadernitos de autógrafo, pero llegué a tener miles, o sea, ya era como que mi afición tener autógrafos, de veras, y en el Mundial del 70 íbamos y buscábamos en las Olimpiadas del 68, fue muy padre. Entonces yo fui americanista toda mi vida. Cuando empieza la época de los 80, empiezo a trabajar en el periódico y Teodoro Cano me pregunta un día qué equipo le vas. Y le dije, yo soy del América. Y me manda a reportear al América. Disneylandia. Y me mandó a Disneylandia, me mandó a ser feliz. Y entonces era muy distinto a lo que soy. Reporteabas de otra manera, tenías que estar en los campos, tenías que estar ahí. Y tuve la suerte de congeniar con mucha gente y viviré siempre agradecido de la manera en que siempre me trató Carlos Reynoso y a la fecha se lo sigo diciendo y se lo agradezco mucho porque me permitió ahora sí que la intimidad de lo que era el Club América, al grado que, bueno, por ejemplo, Alfredo Tena es mi compadre, es padrino de mi hija, la mayor, entonces tengo muy buenos amigos de aquello y empecé a vivir con ellos una etapa extraordinaria que yo creo que es irrepetible y la causante de muchas cosas porque antes de eso, en la época profesional, el América nada más había ganado 3 títulos, nada más 3. Y aquello fue extraordinario, fue la década que yo creo que a lo mejor no me toca volver a ver,
¿Por qué? Pues porque ha cambiado muchas cosas y porque se conjuntaron también muchas cosas para lograr ese América. La gente quiere que hoy el América vuelva a gustar, ganar, golear y todo eso, y es muy, lo entiendo como americanista, me encantaría, pero ya como profesional, te digo que tendrían que darse muchísimas condiciones para que se vuelva a dar. Como es dificilísimo que se vuelvan a dar unas Chivas de campeonísimo, o un Toluca si no encuentra un Cardoso, o un Pachuca que tenga que reencontrar muchas cosas, o un Necaxa que conjuntó también en su momento. O sea, es muy complicado, pero se dan por épocas equipos así. Ojalá la América vuelva a tener una década de tantos éxitos que afortunadamente ha recuperado de alguna manera y ahora estamos viviendo, no aquello, no, definitivamente no, pero yo no lo veo tan mal porque analizando el paso del tiempo, los 85 títulos, los 90 ninguno, y del 2000 para acá otros 5. Sí ha sido más largo, pero volvió el equipo a ser ganador para convertirse en el más ganador de la historia, ¿no? Entonces, algo se ha hecho bien del 2000 para acá, así sean 20 años no tan extraordinarios como aquellos 10 de los 80, pero bien, entonces sí, te respondo, fue para mí, como dijiste, vivir en Disneylandia y fue extraordinario convivir, trabajar, gozar, momentos de esos Américas de los 80, fue extraordinario. Nada Fíjate más. que mencionaste algo muy interesante, porque nos ha tocado vivirlo en carne propia y a lo mejor muchas veces el público no se percata de estas circunstancias. Y es cierto, porque yo vivía en Guadalajara, yo soy de Guadalajara, en aquel entonces yo radicaba en la Perla de Occidente y en mis inicios pues me tocaba cubrir los entrenamientos de Chivas, Atlas, Tecos y Leones Negros. Sí, señor. Me tocó muy poquito el Jalisco, casi nada, pero me tocó esa época. Y yo me acuerdo, como bien apuntas, que llegabas, te metías, había puertas abiertas, el entrenamiento. Antes de empezar a entrenar, tú te podías arrimar a los jugadores, intercambiar algunas palabras, a lo mejor adelantar alguna entrevista. Veías la práctica completa, terminabas, los acompañabas cuando se dirigían al famoso vestidor y ahí aprovechabas para completar la nota. De un tiempo a la fecha, Raúl, no te dejan entrar a las instalaciones. Los futbolistas están de lejos. Tienes que solicitar permiso al Departamento de Prensa y Relaciones Públicas para que te dejen acercarte al futbolista. Es un rollo, Raúl. Ya no puedes hacer las cosas con esa intimidad. Antes tú te enterabas nomás de verlos, quién andaba lesionado, quién se llevaba bien con quién, todo. Tenías un panorama maravilloso para poder informar después. Ahora yo a veces siento que nos dan la información que ellos, los equipos, quieren que nosotros digamos. Y a mí me da mucha nostalgia y a veces hasta coraje cómo ha cambiado el mundo futbolista. Las zonas mixtas ya ni hablamos, Raúl, no había zonas mixtas, o sea, No había. y te metías a los vestidores y platicabas con el jugador. ¿Por qué ha cambiado tanto, Raúl? Porque la FIFA fue entendiendo muchas cosas, y yo digo la FIFA porque fue la FIFA la que empezó. Yo me acuerdo que en el Mundial de España 82 es un mundial que reporté como que si estuviera yo en México. Entonces iba a ver yo a la selección de Brasil y por ejemplo encontré a Babá, que era auxiliar del técnico, y me identifiqué como mexicano y el América y tal, y no, hombre, me abrazó México, tal, y pude entrevistar a Sócrates y tengo fotos ahí por ahí con diferentes jugadores y cosas que me tocaron así, y fui a Perú y fui a diferentes selecciones y así se reporteaba. Terminaban los partidos y empezaron las famosas conferencias de prensa. Entonces se daba la conferencia del entrenador y los jugadores salían directo a su camión y se iban, pero podías ir a ver los entrenamientos. En el Mundial del 86 empezó a haber un poquito de ya mayor restricción, que si por seguridad, que por si lo que tú quieras, ya nomás había
horarios para poder entrar. Empezó a haber horarios. Cuando ya había horarios, pues maravilloso, entrabas y hacías otra vez lo mismo. Pero ya en 1990 se acabó. No había forma de hablar con los jugadores más que en conferencias o en los inicios de las famosas zonas mixtas que decían, hoy es el famoso día de prensa. Entonces había una bardita y tú te ponías del otro lado y venían los jugadores por obligación, tenían que venir y hablar contigo, ¿no? Que era más o menos lo que hoy es una zona mixta. Y así, entonces la FIFA fue apretando. Y en Europa les fue gustando y cuando tú vas, por ejemplo, ahora que quieres ir a entrevistar a Raúl Jiménez, pues primero tienes que hablarle al club, te van a remitir al jefe de comunicación y entonces van a decirte cuándo y dónde y cómo. Si no, no hay forma, porque no ves en Europa los entrenamientos. O sea, las imágenes que de repente dicen los jefes de prensa, hoy hay 10 minutos para grabar entrenamiento del Barcelona y van y entran los camarógrafos y toman y son las mismas imágenes que vemos casi toda la temporada entrenando. No hay más. Y las otras son entrando los jugadores propagando y llegó a México y ya se utiliza en México y así es. Y es en todo el mundo. Yo antes me burlaba de mis compañeros en el periódico de información general que les decía, ustedes son boletineros, ustedes no son reporteros. Ustedes van a su fuente, se sientan en su oficina de prensa de la secretaría que les toque, porque también tuve que alguna vez que reportear información general y llegabas, pon tú a la Secretaría de Gobernación y estaba la oficina de prensa de la Secretaría, ¿no? Y te sentabas ahí, va a hablar, estabas ahí haciendo como que tu guardia, va a hablar el secretario, entonces ya ibas a donde hablaba el secretario. O, señores, ahí este boletín, y entonces ya agarras el boletín y hacías tu nota y se acabó. Reporteros los de policía, reporteros esos muchachos que tienen que preguntarle al bombero y al policía y a la gente ahí, eso es reportear. Entonces, como reporteábamos nosotros, hoy es distinto. Hoy se abrió una especie de género que es yo le llamo lo que es investigaciones, el periodismo de investigación. Y entonces empezamos con esto de las filtraciones, ¿no? A ti que eres periodista de tantos años, que no es más que lo que alguien quiere que nos enteremos, porque empiezas, oye, fíjate que, por ejemplo, en el fútbol, le hablas al periodista que conoces, fíjate que me enteré, nomás no digas que yo te lo dije, pero parece ser que se pelearon el entrenador con tal jugador. Y entonces empiezas a hacer la investigación y sacas la nota, pero no es como antes que tú te dabas cuenta y empezabas a abordar tu información, no. Hoy, digo, a mí esto de las famosas filtraciones a veces me parecen tan poco éticas, ¿no? Porque no es más que la forma de alguien de decir algo. Y que te va dirigido, ¿no? Derechito. Sí, Raúl. Sí. Se filtró que Chucho Ramírez está peleado con Mitchell. ¿Y quién lo filtró? Pues alguien que quiera que eso se sepa y que haya problema. O sea, pero en fin, hoy es así. Las cosas cambian con el tiempo y a veces nos gusta, a veces no nos gusta. A mí en lo particular me gustaba más el periodismo con el que empecé que el de ahora, pero sigo apreciando mucho el fútbol. Yo te preguntaría, ¿cómo ves el estado que guarda nuestro fútbol hoy en día? De repente, en esta pausa del COVID, Raúl, nos quitaron al Morelia, nos empujaron a Mazatlán, nos pararon el descenso. Híjole, caray, a veces ya no sé, ya no sé qué pensar del fútbol mexicano, porque creo que tiene muchas cosas buenas, pero híjole, todavía tiene tanto que mejorar. Sí, somos realmente un fútbol joven, me parece. Te voy a tratar de explicar rápido por qué digo que para mí es un fútbol joven y que nos falta muchísimo en lo deportivo, sobre todo, ante el crecimiento que ha sido impresionante de la industria. La industria del fútbol sí ha crecido mucho más que lo deportivo. Y por eso el negocio para mí se ve primero que el deporte.
Nosotros realmente empezamos a crecer por ahí de los años 60. Quizás en el 62 empezamos a demostrar que crecía esto, ¿no? Con aquella selección de Don Nacho Treyes. Eh, pero en fin, para los años 60 ya Brasil era una potencia, ya en Europa se jugaban torneos internacionales importantes, ya, y nosotros no. ¿Y qué te digo en Sudamérica? Argentina, Uruguay, Brasil, Chile ya eran, o sea, ya eran equipos y fútbol que importantes en todo el mundo. Argentina y Uruguay habían sido partícipes de finales hasta de Juegos Olímpicos en los 30. Tú fíjate en las imágenes de los años 60 en Ciudad Universitaria, inclusive las porras, no iban con playeras. La gente no compraba playeras de su equipo. Yo me acuerdo que cuando le dije a mi papá quiero tener la playera del América, tuvimos que irla a buscar al centro, a una de esas antiguas tiendas de deportes y no tenía, no había una marca, sino que alguien que la hiciera y la vendiera ahí en esa tienda, ¿no? Entonces, y en Sudamérica, pues ya era toda una industria, ¿qué te digo? En España con el Real Madrid, de Di Stéfano, de todos ellos. O sea, ese fútbol ya había crecido muchísimo. Nos llevaban 40 años de ventaja. Y entonces nosotros empezamos a crecer. Y sí tiene cosas muy buenas, pero lamentablemente para mí, la industria creció más rápido. Y entonces empezaron a aparecer gente que le dio forma de negocio a esto. Y al principio fue muy bueno, o sea, yo creo que el señor Azcárraga no se equivocó, al contrario, y se dio cuenta que el deporte podía ser un gran negocio. Y mandó a Cañedo a traer los Juegos Olímpicos y a traer el Mundial, e hicieron el Estadio Azteca, ¿para qué? Pues para que hubiera televisión y creciera la televisión mexicana a nivel mundial, y lo hizo de una manera impresionante. Esa es la verdad, o sea, y el Mundial del 86 también fue un extraordinario negocio, ¿no? Entonces, hubo gente que empezó a ver que esto podía ser negocio y a verlo como tal. Y entonces nos ha superado la industria y hoy todo es negocio. Y hoy si un equipo de fútbol no deja ganancias, pues se acabó y no volteamos a ver a los que les hacemos daño. ¿No? Los empresarios no voltean a ver eso, voltean a ver su negocio, y por eso nos llevamos estos golpes como los del Morelia, el quitar el descenso, que para mí es increíble que lo hayan hecho, pero bueno, lo hicieron y nos quitan esa competencia tan importante, ¿no? Y finalmente los clubes en México, los equipos de fútbol, son negocios, no son como en España o en Argentina o en otras partes del mundo, o Brasil, que son clubes deportivos, asociaciones deportivas. No, aquí son equipos de fútbol nada más, manejados por un dueño. El Barcelona no nada más es el equipo de fútbol, es un club, tienen equipos de básquetbol, de balonmano, todo. En Sudamérica también son así, son sociedades deportivas. Entonces, no se la pueden llevar, no se la pueden llevar ni de, bueno, los equipos que, por ejemplo, estaba viendo el Logroñés, donde nuestro querido abuelo Cruz jugó, anda por la tercera B o no sé qué de España, no puede desaparecer porque es una entidad deportiva. Si desaparece totalmente, no es de que te compro la franquicia, no. Allá no hay esas posibilidades. Allá tú haces tu franquicia y te inscribes en la federación, pero no hay forma de que te puedas llevar el equipo. Pero, por ejemplo, nuestros y tus vecinos más cercanos, donde todavía es más negocio, pues, ¿de dónde aprendimos? O sea, no sirven los Colts de Baltimore, nos los llevamos a Indianápolis. Pero Baltimore no era tan malo. Pues nos traemos a fulano y creamos los Cuervos. Raúl, los Dodgers en Brooklyn. Hubo gente que se suicidó porque se los llevaron a Los Ángeles. Entonces, ¿sí? Vamos a entrar en la parte final de la entrevista. Yo por mí me he quedado platicando 7 horas, pero está complicado.
te voy a entrar con algunas preguntas rapiditas y espero también respuestas igual. Un jugador, mi querido Raúl, que haya sido el que Raúl Sarmiento diga es el mejor jugador que he visto en vivo. O sea, que lo has visto ahí, en el in situ. Pelé. ¿Te tocó verlo? Sí. Sí, en el 70 estuve en el Mundial. Mi padre hizo un gran esfuerzo y compró los boletos y vimos en el Estadio Azteca y vi la final y me tocó verlo, me tocó verlo. Y en los años 60, cuando yo ya tenía, o sea, yo nací en el 57, no me quito ni un mes, voy a cumplir 63 años el próximo mes de octubre. Si quieren mandar regalos es el 31 de octubre. Entonces, pues imagínate que cuando yo tenía 8 años, Pelé venía a hacer partidos amistosos a Ciudad Universitaria. Entonces a Pelé sí lo vi y para mí es lo mejor que vi. Y he tenido oportunidad de verlos a casi todos, ¿no? ¿Messi o Cristiano? ¿Y Messi. por qué? Porque es más bonito su fútbol. Es más bonito. El otro tiene toda mi admiración, tiene un respeto impresionante, pero es el muchacho hecho, que claro que tiene talento, pero él es trabajo, él es disciplina, él es todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Es digno de toda mi admiración. Ahora, las genialidades que puede hacer Messi no las hace Cristiano. ¿Messi o Diego? Diego, creo que todavía Diego era un poquito más que Messi. No nada más porque ganó la Copa del Mundo, sino porque realmente era un jugador que hacía diferencia completa. Messi de repente le faltan algunas cosas, para mí, momentos decisivos de los partidos, X partidos, creo que a Messi no le alcanzan ciertos recursos para meterse, irla a buscar allá atrás y trabajar como lo hacía Diego. Diego era una cosa impresionante, lamentablemente pues con una vida totalmente desordenada, ¿no? Y afortunadamente Messi con una vida completamente ordenada. ¿Un deporte que no sea el fútbol, Raúl? Te voy a decir que el béisbol. ¿Alguna afición? Sí, los Diablos Rojos del México. Yo vivía Tigres? muy cerca del estadio del Seguro Social y íbamos mucho, mi hermano y yo, a ver a los Diablos. ¿Te agrada el boxeo? ¿Tienes algún boxeador que digas tú, caray, este es el mejor que haya visto en mi vida? Rubén Olivares. El Púas. Sí. Te pregunto. Rubén y obviamente Julio César. Pero el ángel que tenía el Púas era una cosa impresionante. Por eso, ahí es como un poquito con Diego y Messi. El ángel de Maradona era impresionante. O sea, me tocó, rápido te platico, porque sé que el tiempo es oro. Me tocó verlo calentar un día en el Mundial de Italia, allá en Florencia. Él calentó distinto, él dominó la pelota, nos tenía todos maravillados, aunque no fuera partido. Y luego viene el partido y elimina a Yugoslavia y dices, no, bueno, este es de otro planeta. Carlos Rey, el equipo de Reynoso, ajá, el equipo de don Jorge Vieira, ajá, o el equipo del Piojo. ¿Cuál es el América? Equipo. ¿Y por qué? El equipo de Reynoso. El equipo de Reynoso. O sea, de Reynoso técnico, ¿eh? Sí, claro. Aquel del pleito contra Chivas, que termina ganando la final del Clásico. Era un equipo, era un equipazo, o sea, era extraordinario. Y don Jorge ya recogió mucho de lo que venía de aquel equipo, el mismo Zurdo López, o sea, pero aún y cuando no fue campeón esa primera temporada de la gran bronca contra Chivas, que rompió todos los récords en torneos largos, era el equipo que más me gustó ver jugar, era agresivo, con una gran defensa, con jugadores extraordinarios, o sea,
en todas sus líneas era muy, muy fuerte. No tenía un punto débil que tú le encontraras ese América. Entonces, toda esa década de los 80, pero me quedo con el de Reynoso porque fueron las bases. Me gustó el de Ben Hacker, pero por diferentes circunstancias no logré ver que cristalizara su trabajo. Y el del Piojo, hay momentos en los que me gusta, hay momentos en que recupera, como Mario Carrillo recuperó algunas cosas del América, eh, y son los que más me agradan. Eh, con esta situación que se ha venido dando dentro de lo que es los movimientos, ¿la narración deportiva te gustaba más antes, ahora? ¿En qué ha cambiado? Qué, qué buena pregunta. Primero que nada, me gusta mucho respetar a todos, ¿eh? Trato nunca, Trato de nunca hablar mal de nadie, porque finalmente cada quien hace su esfuerzo y su trabajo como gusta. Y si a alguien le gusta, pues ha de ser bueno, ¿verdad? O sea, en los medios de comunicación es muy importante que tu trabajo agrade. Si tu trabajo no agrada, pues no sirve, ¿no? Entonces, yo me quedo un poquito con la narración y las transmisiones que se hacían entre los 80s y parte de los 90s. Con eso, es la parte que más me ha gustado a mí, no solamente porque estuve yo, sino porque creo que se llegó a un punto muy agradable, ¿no? ¿Te acuerdas de ¡No falles, Borja! ¡No falles! El famoso Fernando Marcos. Es que yo creo que nunca ha dejado de ser importante. No, nunca se ha dejado de ser importante ponerle toda la pasión y gritar y emocionarse y sentir. Eso es primordial. O sea, el narrador que no lo hace, pues no está narrando, está simplemente como locutor. Entonces, porque es diferente un locutor, un narrador. Entonces, a mí eso es lo que más me gustaba. Hoy en día entiendo que se busca un poquito el show, que se busca un poquito que las masas se diviertan, sin importar un poquito el contenido deportivo, que es lo que yo creo que antes se resaltaba un poquito más, el deporte. Hoy también por el negocio lo hacemos un poquito al lado, buscamos más el rating, y está bien, o sea, lo entiendo, pero si tú me preguntas, me quedo un poquito con lo de antes, por eso nada más. La pelota está en el fondo. ¿Cómo y por qué? ¿Cómo? Pues porque el cómo y el por qué están muy relacionados. Salió de una cosa totalmente personal. Yo tenía un niño, bueno, tengo mi hijo, bendito sea Dios. Tenía 5 o 6 años, quería ser portero, y en el comedor de tu casa, pues, quería siempre estar jugando. Y entonces, como quería ser portero, pues poníamos la mesa del comedor como portería y 2 sillas como los postes, ¿no? La mesa era el travesaño y los postes eran las sillas. Y jugábamos con una pelota, con un balón no podíamos, ¿verdad? Imagínate, se armaba la de... Te sacabas de la casa, Raúl. Pues sí, justo. Entonces, pues yo le pateaba con la pelotita, ¿verdad? Y metía gol. Entonces cuando metía yo gol, la pelota se iba al fondo del comedor. Entonces el niño tenía que meterse abajo de la mesa, sacar la pelota. Entonces yo le decía, ya está en el fondo, ya se metió al fondo. Y después, para reírme y medio burlarme de mi hijo, la pelota está en el fondo, y la pelota está en el fondo, órale, vete al fondo, y ya está en el fondo. Y así, y cuando me decía, ahora te toca a ti, ya iba yo de portero, y pues, me dejaba yo meter goles, el niño decía, la pelota está en el fondo, ya está en el fondo, papá. Okay. Entonces, un día, narrando un partido, cayó un gol y se me salió. Me salió, la pelota en el fondo, gol de fulano de tal. He de decirte que yo nunca he creído que tengo tanta voz para gritar gol como muchos de mis colegas, que pueden aguantar en el estómago la respiración y tener muy buena garganta. Digo, gracias a Dios tengo
creo buena voz, pero no tengo una capacidad para durar gritando gol tanto tiempo. Y yo me di cuenta que me costaba trabajo, pero no era primordial, o sea, gritaba gol y listo, y me ayudaba con otras formas. Pero terminó ese primer tiempo que narré y que me tocó ese gol, y Raúl Orbañán me dijo, oye, ¿cómo dijiste lo del gol? Le dije, sí, Raúl, se me salió la pelota en el fondo. Oye, qué padre. Yo que tú, lo diría, soy yo bien padre, me gustó. No me acuerdo si me dijo bien padre o me gustó, pero él fue el que me dijo, oye, está bien. Yo que tú lo repetía. Y bueno, pues dije, igual, nunca fui de hacer frases. Siempre sentí que lo que yo narraba era lo que sentía, y a la fecha es lo que siento, mi pasión. Pero pues también uno tiene que entrarle un poquito a lo comercial, y aquello funcionó. Y sobre todo cuando vi que a los niños les gustaba. Fue muy curioso porque a los niños fue a los que más les empezó a gustar. Y entonces, como desde la escuela me enseñaron que el comunicador también es un educador, que esto a mucha gente dice que no es cierto, que el comunicador no tiene por qué educar, sino entretener. Y ya ahí entramos a otra polémica. Pero siempre quise hacer referencia a los niños y a los jóvenes en mis transmisiones. ¿Por qué? Porque sí me parecía importante darles bases y fundamentos para que el día de mañana ellos entendieran mejor el deporte y se divirtieran más. A mí siempre me llamó mucho la atención cuando yo empecé a ver fútbol internacional, que los italianos aplaudían cuando agarraba un defensa y se la daba al portero, y aplaudían. Yo decía, aquí en México cuando se la dan al portero la gente chifla. Sí, claro. Y yo decía, ¿por qué? Y entonces empecé a investigar, y es que los italianos vuelvo a lo mismo, nos llevan mucha ventaja. Desde los años 50, 60 aprendieron a jugar a la defensiva, y entonces a ellos les gusta. Son pocos, hasta ahora de repente el Atalanta o de repente tal equipo hace cosas ofensivas, pero está ya en ellos ser defensivos, y manejan perfectamente el catenaccio italiano, ¿no? Célebre y famoso. Y ellos aplauden cuando te juegas bien a la defensa, y si ganan 1-0, salen felices, pero felices. Sí. Dicen, gané como pudo, como fue, pero gané, ¿no? Pero fíjate que no es como pude, es como quisimos ganar. Los italianos así quieren ganar. Te meto un gol y a ver, hazme uno. Ahora, te equivocas tantito, te hacen 2, 3, 4, 5 los que pueden. Pero todo basado en un sistema donde es primero me defiendo. Raúl, ¿cómo ves Tijuana como plaza futbolera? Muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué? Por la cercanía con Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues porque hay muchísimos mexicanos y muchísimos centroamericanos y mucha gente que puede ir a ver el fútbol a Tijuana. Es una plaza que puede tener un desarrollo impresionante, y hoy afortunadamente las comunicaciones son cada vez más fáciles para la transportación. Ya no hay tanto ese problema, aunque todavía el cambio de horario podría crearte ahí algún problemilla para los visitantes o para ellos cuando salen, ¿no? Tiene sus rangos ahí de problemática, pero para mí es una gran plaza, Antes de que nos despidamos, y agradecerte infinitamente todo este tiempo, esta hora que nos has dedicado, no sabes cómo te lo agradezco. No, ni lo digas. Te quería preguntar, ¿dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden escuchar? Para todos los amigos que están tan acostumbrados a verte, a escucharte de alguna manera, ¿qué estás haciendo en este momento? Y si tienes algún link o alguna manera para que te puedan seguir oyendo. No, con mucho gusto. Mira, estamos ahí todos los días de 7 a 8 de la noche en Grupo ASIR. No sé si tengamos repetidor allá en Tijuana. Ahorita no lo recuerdo. O en Hard Radio, que es un asociado de Grupo ASIR y que se escucha en muchos lados en Estados Unidos. Estamos ahí en Espacio Deportivo llegué yo a Espacio Deportivo con Toño de Valdés en 1998, así que ya también tenemos mucho camino recorrido con el gran Toño, y pues ahí estamos diario.
Estoy escribiendo en un periódico que es 24 horas, que lo encuentran en todas sus plataformas. Estamos también en Twitter. No soy tan participativo, pero algo pongo de repente, algo hago. Tenemos un canal de YouTube que se llama La Pelota Está en el Fondo, donde subimos diferentes contenidos, sobre todo los jueves que hacemos un pequeño reportaje sobre algo en especial. Ya pues, subimos algunas entrevistas que hago lunes, martes y miércoles. Estoy haciendo una entrevista a las 8:30 de la noche con diferentes personajes del periodismo del deporte en Instagram Live. Ahí me encuentran como Raúl Sarmiento Díaz en Instagram. Estoy en Facebook. Estoy donde ustedes quieran. Ahí me encuentran. En Facebook estoy como La Pelota Está en el Fondo, pero con doble O al final, porque ya había algunas páginas que se habían volado el nombre y entonces tuvimos que poner La Pelota en el Fondo con doble O. Y ahí estamos. Entonces, si ustedes gustan, y se los voy a agradecer mucho, estamos en todos lados y ahí vamos preparando, viendo qué más hacemos. Tomamos 6 meses totalmente de descanso y estamos regresando, más que sí, no planeábamos de encontrarnos a este famoso COVID ahí en la puerta dando guerra. Nos pegó justo en medio, ¿no? Ya ni para dónde Sí. hacerse. Raúl Sarmiento, es un gusto, siempre te escuchamos, nos da muchísimo placer haber platicado contigo. Inclusive te diría que ojalá y Dios quiera en un futuro nos puedas dar una segunda oportunidad, porque creo que me quedé con muchas cosas para preguntarte, pero Dios dirá si un poquito más adelante podemos volver a platicar. Te agradezco muchísimo, que tengas muchísimo éxito y saludos desde Tijuana. Mira, te mando un abrazo muy grande, un saludo muy grande a toda la gente por allá. Gracias a ti porque me permite saludar a mucha gente. Allá hay amigos, hay familiares, hay mucha gente en aquella zona del país, así que a todos ellos un abrazo. Muchas gracias a ti a través de tu cadena que me permiten saludar a toda esta gente y estoy a sus órdenes. De repente les digo que me baño y me desocupo, así que no tengo problema. Señores, señores, él es Raúl Sarmiento. La pelota está en el fondo. Y tenemos mucho más. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ustedes.